seguimos desarrollando distintos temas en esta, la versión 2012 del Encuentro Nacional de la empresa ENADE acá en Casa Piedra, para hablar de otro tema que involucra sin duda a todas las personas de nuestro país y en el mundo, que es el desarrollo urbano. Para conversar sobre este tema y una interesante metáfora, por así decirlo, nos encontramos con Alejandro Aravena, arquitecto y director ejecutivo de Elemental. Alejandro, gracias por tu tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ti. Bueno, en tu presentación lo dijiste muy claramente, las ciudades son imanes y bombas, un concepto que llama la atención y qué mejor que tú para explicarlo. ¿A qué te refieres con esa teoría? Las ciudades en la práctica son una fuerza capaz de atraer personas, ideas, conocimiento, desarrollo. Son un vehículo muy poderoso de creación de riqueza. Por eso vemos cada vez más gente moviéndose hacia las concentraciones urbanas. Pero al mismo tiempo en estas concentraciones se genera fricción, se genera descontento, y por lo que Chile ha sido conocido últimamente en el mundo es que a pesar del crecimiento económico hay un descontento y las ciudades son el lugar donde eso lo vemos. Eso más que nada reflejado en, por ejemplo, los movimientos estudiantiles. Exigencia de la calidad de la educación, pero también los proyectos energéticos, los proyectos ambientales, cualquier proyecto urbano de una cierta relevancia, tú ves que genera inmediatamente fricción en la ciudad. Y la ciudad no es solamente un campo de batalla para este tipo de cuestiones, y el título de bomba es porque acumula esta presión social transformándose en una especie de bomba de tiempo política, sino que al mismo tiempo la ciudad puede ser el propio mecanismo de desactivación de esta bomba de tiempo, porque las ciudades son de hecho atajos hacia la equidad. Si sobre algo hay acuerdo hoy en día en Chile es que tenemos que corregir inequidades, y casi lo único que escuchamos es que para corregir esa inequidad hay que redistribuir el ingreso. La ciudad, en la medida que se usa de manera estratégica, que hay proyectos de transporte, de espacio público, de vivienda o de infraestructura que se ocupan estratégicamente, pueden mejorar calidad de vida sin tener que tocar un peso la distribución del ingreso. Y en esa medida son estos mecanismos eficientes de desactivación de esa presión social. En tu presentación diste el ejemplo de este programa Codelco Plus, que fue impulsado, Calama Plus, perdón, impulsado por Codelco, donde precisamente se dio eso, que en un principio ustedes presentaron algo, pero tuvieron un rechazo por parte de las personas que viven ahí, que no creían en un proyecto urbano de ese tipo, en un principio. Hay varios ejemplos concretos que se pueden dar en Chile. Esto no es una teoría, son hechos de los que uno puede sacar lecciones, y que es lo que traté de presentar aquí. Parte del año 2010, después del terremoto, la operación en la ciudad de Constitución, donde hay un tsunami natural que destruye la ciudad y nos hace preguntarnos qué tipo de ciudad tenemos que reconstruir. Cuando tienes básicamente en el suelo el 80% de la ciudad, son los momentos raros en que uno puede preguntarse desde muy antes cómo tendría que ser la ciudad. Y con un modelo de participación muy fuerte se hicieron propuestas en torno a la mitigación, pero aprovechar de reparar una deuda histórica que había en la ciudad, de espacio público, de acceso al río, de tratamiento de la geografía, etcétera. Ese mismo modelo fue el que se llevó a Calama, donde lo que había ahí uno podría denominar era un tsunami social, más que un tsunami natural. Había un descontento de gente que decía que mientras se le produce la riqueza al país, tienen que estar viviendo bajo condiciones de vida que son muy desmejoradas. De hecho, exigían que una parte de la riqueza del cobre se quedara en Calama. Y la manera de canalizar, más que de resistir ese descontento, porque es un agente de cambio poderoso, fue proponer una visión de ciudad suficientemente sintética, pero a la vez que capturara a los distintos actores, desde los gobiernos a nivel regional o municipal, a las empresas y a la asamblea ciudadana, a la ciudadanía, para ordenar toda esa información en clave de una proposición. En ese sentido, por ejemplo, darle a las personas más y continuos espacios libres, mejor calidad de transporte público, y que, por ejemplo, quienes financien eso sean la empresa privada, también quizás con aportes estatales, pero que no solamente sean las empresas privadas quienes tomen las decisiones de cómo se realizan los proyectos. Esa inclusión puede llevar un poco a desactivar esta bomba que tú mencionas. Bueno, tú hablaste que el proyecto fue rechazado en un primer término. En verdad no hay una receta, y esto forma parte de la complejidad del problema. Cada ciudad deberá decidir en conjunto cuál va a ser su punto, hacia dónde va a apuntar hacia el próximo nivel de desarrollo. Y en el caso de Calama, cuando uno aplica a priori, suponiendo que porque hace un transporte público de calidad, o porque hace espacio público de calidad, o una propuesta de infraestructura, entonces tienes el problema resuelto, es ese el tipo de paradigma que hay que modificar. Fue rechazado porque nuestra primera aproximación, ordenando la información disponible, nos hizo proponer rápidamente una primera versión de proyecto. Y no hay ningún problema con que esa versión de proyecto en verdad podría haber estado equivocada, no era lo que la gente esperaba. Hay cuestiones de fondo, pero a veces hay cuestiones de detalle, hay cuestiones de diseño específico que no están resueltas, y eso hay que poder iterarlo sucesivamente. En vez de gastar tiempo y energía en infinitos diagnósticos que después
al final de un proceso puedes llegar a estar igualmente lejano, no lo que esperaba la ciudadanía, digamos, a lo que era capaz de resolver el conflicto que ahí teníamos presente, bueno, hay maneras de anticipar esto de tal manera, no solo de ganar tiempo, sino que en la medida que eso, por todos los actores, el gobierno, empresas y ciudadanía, es hecho como coautoralmente, ese es el tipo de legitimidad que se necesita y sobre todo, y creo esto que puede ser una clave interesante, los cambios significativos en ciudades. Aquellos que van a hacer que la ciudad efectivamente pueda ser un imán y al mismo tiempo un atajo hacia la equidad, un mecanismo de desactivación de una bomba de tiempo social, esos cambios ocurren en unos tiempos que son muy superiores a las administraciones. Hay que hablar en ámbitos de décadas. Pueden partir ahora, pero todos los cambios ocurren en tiempos mucho mayores a las administraciones. Y en la medida que hay participación, hay alguien que puede velar por la continuidad en el tiempo de estas visiones acordadas de la ciudadanía. Son entonces, sin duda, procesos inclusivos de larga data y que sí tienen la participación de las personas y también tienen opinión en los proyectos que se realizan, les gustará también lo que es esa sociedad y un poco mejora la calidad de vida de las personas. Alejandro, te agradezco tu tiempo en CNN Chile. Muchas gracias. Esta interesante entrevista sobre desarrollo urbano, algo que lógicamente importa al empresariado de nuestro país. Terminamos una más de nuestras entrevistas acá en ENADE 2012.